Bienvenido, bienvenida a este video en el cual quiero hablarte de un trastorno que si bien solamente es diagnosticado a mujeres, si tú tienes novia, pareja, esposa, estoy segura que vas a poder compartir esta información, ya sea porque pueden identificar los síntomas en ella o incluso como parte de un sistema de prevención. Así que quédate porque seguramente vas a poder obtener mucha información de este trastorno. Mi nombre es Karen Villanueva, soy psicóloga clínica y quiero hablarte el día de hoy del trastorno disfórico premenstrual. Antes que todo, quiero decirte que es un trastorno catalogado para los profesionales de la salud mental como un trastorno depresivo. Seguramente ya te estarás imaginando cuando escuchas la palabra depresivo qué tipo de síntomas pueden estar presentes. Y seguramente no te estás equivocando al pensar sobre los síntomas depresivos. Sin embargo, el objetivo de este video es informarte sobre las cosas que pueden hacerte identificar el trastorno o la necesidad de acudir con el profesional de la salud, porque te quiero platicar sobre lo que es el trastorno, cómo lo vas a identificar, en qué se diferencia del síndrome premenstrual, que muchas veces se confunde este trastorno con este síndrome, y también te voy a platicar sobre el tratamiento adecuado para los síntomas de este trastorno. Así que en verdad creo que este video puede ayudar muchísimo, no solamente si tú ya tienes el diagnóstico o si al momento de que yo te esté diciendo los síntomas te identificas para que puedas saber si es necesario acudir con el profesional de la salud mental adecuado para que tú puedas tener este diagnóstico y por ende un adecuado tratamiento, o simplemente para poder prevenir. ¿Sí? Hay una línea muy delgada entre lo que es considerado lo esperable de los síntomas, que en todos los casos las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos vivido síntomas previos al periodo menstrual, pero lo que te voy a comentar va a ser muy importante para que tú puedas diferenciar cuando es momento de acudir con un especialista. Vamos a comenzar describiendo qué es el trastorno disfórico premenstrual. Primero vamos a guiarnos por su nombre. Si nosotros pensamos en lo que implica la disforia, ¿sí? Yo te puedo decir que la disforia implica estados anímicos alterados o que de pronto producen gran malestar. Y en cuanto a la palabra premenstrual, enseguida ya podemos saber que tiene que ver con el periodo menstrual. ¿Por qué premenstrual? Una de las cosas que más caracteriza este trastorno es que los síntomas que aparecen son muy intensos una semana antes o previo a iniciar la regla. Conforme va pasando el ciclo menstrual en el periodo o en la regla y después se va pasando los días, va desapareciendo la regla, los síntomas también desaparecen. ¿Por qué es un trastorno? Porque esta secuencia se repite o se ha repetido en la mayoría de los ciclos. Pero ojo, porque no es solo lo que caracteriza a este trastorno, porque de esta misma forma se puede presentar el síndrome premenstrual, pero te voy a explicar más adelante cuál es la diferencia. Ahora bien, durante esta semana previa a la regla, la persona que tiene un trastorno disfórico premenstrual puede experimentar síntomas tanto físicos como emocionales. Dentro de los síntomas emocionales podemos encontrar la labilidad emocional, es decir, cambios de humor frecuentes, repentinos e intensos, pasar de la tristeza a la ira, al enojo, a la frustración, diferentes estados anímicos que pueden generar gran malestar. También te puedes sentir irritable en esa semana con una gran intensidad.
hay sentimientos de depresión como la desesperanza, vacío, sensaciones de autodesprecio. También podemos encontrar ansiedad, pensamientos ansiosos, inquietud, nerviosismo, una sensación como de que puedes llegar a perder el control o que te sientes agobiada. Empieza a disminuir o notas una disminución importante en la realización de las actividades que normalmente sueles hacer. Notas también dificultades en tu concentración, sientes fatigada o que fácilmente se te acaba la energía, o hay lentitud o letargo al hacer tus actividades. Hay cambios en tu apetito, dejas de comer, te deja de dar hambre o ganas de comer, o incluso comes más de lo que habitualmente comes. Problemas en el sueño que se pueden ver con insomnio, que es no poder conciliar o mantener el sueño, o hipersomnia, que es dormir más de lo habitual. También podemos experimentar, como te decía, síntomas físicos. Los síntomas físicos que experimentan muchas mujeres previo a la llegada de la regla, como lo son dolor mamario, dolores de espalda, dolor de cabeza, náuseas, dolor en las piernas, y todos estos síntomas que llegan a aparecer en el trastorno disfórico premenstrual aparecen en el síndrome premenstrual. El tema con el trastorno disfórico premenstrual es que los síntomas físicos y los emocionales que te acabo de mencionar también tienen la característica de interferir en las actividades, provocando incluso problemas en los diferentes contextos de la vida de la mujer, quien lo vive, ¿sí? Problemas en el trabajo, problemas con la pareja, problemas en la familia. Y te preguntarás, ¿por qué los problemas? Porque normalmente cuando una persona está irritable, ¿sí?, puede tener dificultad para controlar sus impulsos. Y muchas veces esto se ve reflejado en conductas con poca asertividad. Cuando hay una baja de energía o síntomas depresivos, la persona no tiene las ganas ni las fuerzas de levantarse a realizar sus actividades. Por supuesto, en el aspecto laboral puede reducir la productividad de la persona, y de esta manera la presencia de los síntomas empieza a perjudicar todas las áreas, una o más áreas de la vida de la persona quien tiene el diagnóstico. Una de las cosas elementales de este trastorno es que los síntomas causan un malestar, un deterioro realmente significativo en la vida de las personas. Y una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que todos los síntomas, y siguiendo la secuencia que yo te decía, el hecho de que estén los síntomas más elevados antes de la regla, durante y después de la regla empiecen a disminuir para que después se repita ese ciclo, ¿sí? Esta misma secuencia tiene que estar o tuvo que haber estado en la mayoría de los ciclos menstruales de la mujer, ¿sí?, por lo menos desde hace un año. ¿Ok? Por eso es muy importante realizar una adecuada evaluación, porque además estos síntomas pueden tener otras causas y puede que esto descarte la presencia del trastorno. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta en cuanto a lo que te acabo de comentar es que, número uno, la mujer no esté diagnosticada con alguna otra condición como depresión, ansiedad, estrés postraumático, entre otros trastornos que puedan ser la causa de la exacerbación de síntomas y de la presencia de los síntomas en los ciclos menstruales. Y otra de las causas que haría que el trastorno posiblemente se descarte es que la persona esté consumiendo algún medicamento. Muchos medicamentos tienen efectos secundarios de modo que coinciden con los síntomas de este trastorno.
pueden deberse los síntomas a consecuencias o un efecto secundario de algún medicamento si es que la mujer está consumiendo algún tipo de tratamiento farmacológico, ginecológico y en general cualquier medicamento que pueda estar influyendo en su estado anímico. Por eso, te repito, es súper importante una adecuada evaluación, porque una adecuada evaluación no solamente permite realizar un buen diagnóstico, sino que por ende, cuando se realiza un buen diagnóstico, el profesional puede planificar el tratamiento adecuado. Y no solamente te hablo desde la parte psicológica. Desde la parte psicológica, después de realizar una adecuada evaluación, yo puedo ser capaz de personalizar el tratamiento que se adapte a tus necesidades, a tu estilo de vida, a tus hábitos, a las características, a la forma en que se están presentando los síntomas en tu vida. Porque vamos, los síntomas son los mismos porque hay criterios para poder establecer un diagnóstico, pero no en todas las personas se presentan los síntomas igual. Por eso es muy importante el acompañamiento de un profesional. Esto, lo mismo que te acabo de decir sobre mi trabajo psicológico y psicoterapéutico, es exactamente lo mismo que requiere hacer un psiquiatra, un ginecólogo, un nutriólogo, y por eso es muy importante una adecuada evaluación de este trastorno. Así que si tú te identificas con alguno de los síntomas, si notas esta secuencia y te has dado cuenta que causan un malestar que consideras que interfiere con tus actividades, es muy importante que empieces a pensar en ponerte en contacto con algún profesional de la salud que pueda acompañarte en este proceso. Algo que no es menos importante que hay que tomar en cuenta de este trastorno es que puede comenzar en cualquier momento tras la primera menstruación o la menarquia, ¿sí? Es un trastorno que no distingue de edades, ¿sí? Una vez que empieza la primera menstruación, puede presentarse a partir de ahí o incluso puede presentarse en mujeres más maduras. Una de las cosas que también es muy particular en este trastorno es que en muchos casos que han sido diagnosticados, las mujeres que tienen el diagnóstico han dicho que notan una mayor intensidad de los síntomas cuando se acerca la menopausia. En otros casos, por el contrario, comentan que cuanto más van madurando, ¿sí? Cuanto más van pasando los años, los síntomas empiezan a disminuir. Es un trastorno muy variado y que requiere un acompañamiento para poder manejar todos los síntomas que conlleva. En cualquier caso, el desarrollo y el curso del trastorno va a ser independiente de cada mujer, de cada estilo de vida, de los factores ambientales, de los factores psicológicos, de los factores de salud. Por eso es muy particular cada diagnóstico que se realiza con este trastorno. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno disfórico premenstrual y el síndrome premenstrual? Para comenzar, una de las condiciones elementales para diagnosticar un trastorno es el malestar o el deterioro significativo que produce en una o más áreas de la vida de la persona. Esto es lo principal. Sin embargo, si comparamos el trastorno disfórico con el síndrome premenstrual, hay otras características más concretas que te pueden ayudar a diferenciarlo. Mientras que en el síndrome premenstrual, los síntomas físicos, dolores de cabeza, cólicos, náuseas, todos estos que te comentaba hace un momento, son más intensos, ¿sí? Estos son los que ocupan la mayor parte del malestar. En el trastorno disfórico, los que ocupan el mayor porcentaje de malestar
son los síntomas emocionales. Esta es una de las principales diferencias. Por eso ahí es súper importante que continuamente estés monitoreando. Puedes llevar un registro en un cuaderno, o ahora hay muchas aplicaciones muy buenas para registrar no solamente los ciclos menstruales, sino los estados de ánimo, los síntomas físicos, y este tipo de aplicaciones puede ayudarte. La siguiente característica es la intensidad de los síntomas. ¿Sí? En el síndrome premenstrual la intensidad puede ser muy alta, pero no produce un importante deterioro en la vida de la persona. En cambio, en el trastorno disfórico, el deterioro y los problemas que vienen tras la experimentación de los síntomas de ese trastorno son muy intensos, son notables con respecto al padecimiento del síndrome premenstrual. Esta es de las cosas que más puedes analizar y que te pueden ayudar a identificar si es necesario acudir con un especialista en la salud mental. Incluso si tú notas que tienes síntomas físicos, pero realmente piensas o te das cuenta que sí hay emocionales y que están produciendo un deterioro importante en tu vida, es muy importante que pongas atención a todo esto que te estoy diciendo, porque también puedes prevenir. Muchas veces un síndrome premenstrual, si no tiene el tratamiento adecuado, puede llegar a convertirse en un trastorno disfórico. Entonces siempre va a ser muy importante que estés muy al pendiente de tus ciclos menstruales, de tu salud menstrual, porque eso va a ser clave no solamente si estás en un estado de prevención, sino también si tienes ya el diagnóstico, si ya tienes el diagnóstico, porque esto va a ayudar a afrontar los síntomas y a manejarlos de la forma más adaptativa. Ya platicamos sobre lo que es el trastorno disfórico premenstrual, cómo identificarlo, en qué se diferencia del síndrome premenstrual, y lo más importante, que es lo que ya quiero contarte, cómo es el tratamiento. ¿Qué pasa si sí tengo el trastorno? Si yo acudo al especialista, ¿y qué va a pasar si sí te diagnostican? ¿Qué necesitas hacer si en este momento que estás viendo este video ya estás diagnosticada? Tienes que tener en cuenta que el diagnóstico conlleva a un buen tratamiento. El tratamiento es multidisciplinario. No solamente estamos involucrados los psicólogos y psicoterapeutas, sino que también hay otros profesionales de la salud con quienes trabajamos para hacer un trabajo de equipo y ofrecerte el mejor tratamiento y la recuperación o el manejo de los síntomas más efectivo. Principalmente el tratamiento se compone de 4 elementos esenciales: psicoterapia, nutrición, psiquiatría y hábitos. Estos últimos muy relacionados con la psicoterapia. Voy a irme a los 3 primeros que no son de mi área para explicar a grandes rasgos, y posterior y al final te voy a hablar sobre el tratamiento terapéutico, cómo es que se maneja el trastorno disfórico en psicología y psicoterapia. Te voy a hablar primero del tratamiento psiquiátrico. Comúnmente va a estar presente cuando dentro de los síntomas se encuentran síntomas de mayor gravedad, como lo son las ideaciones suicidas y las conductas autolesivas. Recuerda que es un trastorno depresivo. Como todo trastorno depresivo, hay alta probabilidad de desarrollar síntomas que están relacionados con las autolesiones y las ideaciones suicidas. Entonces, cuando hay estos síntomas presentes, es necesario acudir a psiquiatría. ¿Por qué? Porque normalmente en psicoterapia lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en el manejo de síntomas.
Y el hecho de que haya una condición más delicada como las ideaciones suicidas o las autolesiones puede interferir en la implicación efectiva de la persona en el proceso terapéutico. Esto quiere decir que los pensamientos sobre la muerte o las autolesiones interfieren en que la persona pueda concentrarse en su recuperación. Tengamos en cuenta que cuando hay ideaciones suicidas, la persona no ve otras salidas. Entonces, si está concentrada en solamente esa salida, porque es la que ve en ese momento, es muy complicado que pueda concentrarse en su recuperación. Por eso es importante que cuando aparecen estos síntomas, el primer profesional que debe intervenir es psiquiatría. De cualquier forma, si tú llegas con un psicólogo que está preparado en este tema, esto lo debes saber, y al detectar ideación suicida o autolesiones te va a referir, ¿sí?, con el psiquiatra. Claro está que estos síntomas han de tener un riesgo considerable. Los psicólogos y los psicoterapeutas hacemos una evaluación de peligrosidad o valoración de riesgo en torno a las ideaciones suicidas, y cuando realmente estos síntomas interfieren o pueden interferir en la psicoterapia es cuando referimos con el psiquiatra para poder tratar esto y posteriormente se pueda integrar la persona al tratamiento terapéutico. Otra de las razones por las cuales una persona con trastorno disfórico puede verse en la necesidad de visitar al psiquiatra es cuando, después de ya un tiempo del tratamiento terapéutico, los síntomas no ceden con la terapia, ¿sí? Y esto ya comprobando que se han cambiado de estrategias, que se ha adaptado todo, o simplemente si la persona no siente ningún tipo de cambio en el periodo considerable en el cual deba hacer efecto la psicoterapia. Yo normalmente lo trato en el mes, al menos en un mes, ya tiene que haber notado, ¿sí?, algunos cambios. Por supuesto, no va a ser abrupto el cambio, no se van a ver los cambios tan fácilmente, pero sí la persona va a ser capaz de identificar que tiene las herramientas para afrontar ciertos síntomas. Si aún con las herramientas, si aún que realiza todas las actividades de psicoterapia, los síntomas no ceden o incluso se están intensificando, aquí es cuando el psicólogo puede recomendar, ¿sí?, la visita al psiquiatra para un posible tratamiento psicofarmacológico. Y ya llegando con el psiquiatra va a hacer su respectiva evaluación. Muchas veces los psiquiatras se ponen en contacto con nosotros los psicólogos para poder obtener mayor información sobre el diagnóstico, sobre las características de la persona y se pueda establecer el tratamiento psiquiátrico más adecuado. El siguiente profesional involucrado en el tratamiento del trastorno disfórico es el nutriólogo. Esto es algo que yo recomiendo que vaya de la mano con la psicoterapia, porque el tema de la nutrición es muy relevante, sobre todo en cuanto a la estabilidad de los síntomas emocionales. Se ha demostrado en diversos estudios actuales que la reducción de azúcares, sal, alcohol, cafeína o carbohidratos ayuda notablemente en la reducción de síntomas emocionales y físicos del trastorno disfórico. Asimismo, suplementos que contengan calcio y magnesio, ¿sí?, ayudan también en cuanto a los síntomas. Sin embargo, esto es lo que se ha encontrado en investigaciones, y si tú no tienes la oportunidad por cuestiones económicas de acudir de inicio con el nutriólogo, bien puedes reducir
todos estos alimentos que te acabo de comentar e ir cambiando algunos de los hábitos alimenticios para que posteriormente, cuando tengas la oportunidad de asistir con el especialista, ¿sí?, tú ya tengas cierto acercamiento a este tipo de hábitos que al final el especialista te va a dar la dieta más adecuada. Respecto a los hábitos, una de las cosas que tienes que tomar en cuenta para el manejo de los síntomas del trastorno disfórico premenstrual es la actividad física. Si tú eres una persona que normalmente no hace mucha actividad física, mediante la psicoterapia también se pueden generar estrategias para que tú gradualmente empieces a aumentar la cantidad y la calidad de tu actividad física. ¿Por qué ayuda la actividad física? Porque produce la liberación de endorfina, las cuales son las encargadas de los estados anímicos y físicos de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tienes que hacer es actividades que liberen endorfinas para que de alguna forma tú le ayudes a tu cuerpo a disminuir todos estos síntomas que te están generando malestar. El tema del tratamiento psicológico y psicoterapéutico en la actualidad, a pesar de que no existe como tal un tratamiento que haya sido creado para el trastorno disfórico premenstrual, se han hecho muchos estudios y se ha encontrado que a las personas que han tratado con la terapia cognitivo-conductual, personas diagnosticadas con trastorno disfórico, que han sido tratadas con cognitivo-conductual, muestran un gran avance y una mejoría en un corto periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la terapia cognitivo-conductual es la que muestra mayor evidencia empírica y científica para el tratamiento. Así que si tú tienes el diagnóstico, si tú estás pensando en acudir a tratamiento psicológico y psicoterapéutico, yo te recomiendo buscar a un terapeuta que trabaje con este enfoque, que conozca de este enfoque y sobre todo que esté informado sobre el trastorno disfórico premenstrual, porque creo que ya llegó un punto en el cual pues ya resaltamos la importancia de un diagnóstico adecuado. El tratamiento cognitivo-conductual en psicoterapia para este trastorno es muy estructurado. Se compone de diversas fases y entre las fases de las que está compuesto yo te quiero platicar una al final, que es también una de las razones por las cuales decidí hacer este video. Sin embargo, te voy platicando. La primera fase del tratamiento se encarga de la gestión emocional. ¿Qué quiere decir esto? Durante el proceso de psicoterapia te enseño a desarrollar estrategias de resolución de problemas, estrategias para el manejo de tus síntomas. Enseñamos estrategias del control de impulsos. Yo te decía que muchas veces los síntomas emocionales que se producen tras el trastorno disfórico producen muchos problemas relacionales, en su mayoría justamente porque al experimentar gran intensidad de síntomas, ¿sí?, el control de impulsos disminuye. Ante esto, hay una fase del tratamiento en el cual se enseñan diferentes estrategias que tú puedes adaptar en momentos adecuados, en contextos específicos y que te van a ayudar en el manejo de los síntomas, sobre todo cuando están en sus puntos más álgidos. También se enseñan estrategias de resolución de problemas, que son las cosas que más están presentes en este trastorno. Hay una fase de este tratamiento que es la de intervención en crisis, pero esta fase solamente se maneja cuando es un caso que, como te había comentado, es un caso un poco más delicado, que tiene o que conlleva ideación suicida o conductas de riesgo,
¿sí? Cuando esto está presente en el diagnóstico, cuando están presentes estos síntomas en la persona, se administra esta fase. Si las conductas de riesgo no están presentes, esta fase simplemente no se administra y se continúa con la siguiente. Otra de las fases que caracterizan este tratamiento es la fase de la identificación y manejo de creencias disfuncionales y pensamientos automáticos. Entre las causas que pueden originar este trastorno, si bien como todos los trastornos es multifactorial, yo no te puedo decir este trastorno se da por esta causa en específico, sino que depende de muchos factores. Pueden ser factores ambientales, pueden ser factores psicológicos, ¿sí? Por eso se llama multifactorial. Pero las causas más comunes de este trastorno son traumas, ¿sí? Traumas previos o traumas interpersonales, creencias disfuncionales en torno a el género, algún trauma que se originó también por cuestiones de género, ¿sí? Hay cierto porcentaje de personas diagnosticadas que dicen que es por heredabilidad según los estudios, pero es un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Y algo que tienes que saber es que no necesariamente si una de las causas es heredabilidad, significa que tu mamá o tu abuela o tu tía tenían el trastorno disfórico, que sí puede ser, pero el tema de los trastornos psicológicos funciona de la siguiente manera: independientemente del trastorno que haya en tus antecesores, ¿sí? La causa heredabilidad, ¿sí?, influye en torno a cualquier tipo de trastorno. Es decir, puede ser que mamá, tu tía, tu abuelita tuvieran trastorno de ansiedad, por ejemplo, y tú en el momento actual fuiste diagnosticada con el trastorno disfórico, o incluso puede ser que tu papá quizá tenía algún trastorno depresivo y tú en este momento fuiste diagnosticada con un trastorno depresivo. Por supuesto, tu papá no tenía un trastorno disfórico premenstrual, pero sí tenía un contenido biológico de heredabilidad en torno a los trastornos. Pero te repito, estas son causas que, de acuerdo con nuestro manual diagnóstico y estadístico, son en muy poca proporción y se le atribuyen más las causas a factores ambientales, como te acabo de mencionar. Entonces, con respecto al manejo de estas creencias disfuncionales, se aprende a identificar cuáles son esas creencias, esos pensamientos automáticos que están relacionados con cuestiones de género, pensamientos o creencias disfuncionales en torno a la menstruación, en torno al ciclo menstrual, y a partir de ahí se indaga, se desarrollan estrategias para la gestión adecuada de este tipo de pensamientos o creencias, y a su vez a la modificación de esas creencias que a lo mejor están ahí, pero ya no funcionan tanto, y hay que suplirlas por creencias más funcionales, más adaptativas, que a ti te ayuden a conducirte de una manera más saludable para disminuir los síntomas del trastorno disfórico. Para finalizar, quiero hablarte de una de las fases más importantes del tratamiento psicológico y psicoterapéutico del trastorno disfórico premenstrual, que es la fase de la psicoeducación grupal. Consiste en terapias grupales formadas entre 4 y 12 mujeres que tengan el diagnóstico o que tengan síntomas del trastorno disfórico, y van de entre las 5 y las 24 sesiones. En estas sesiones grupales no solamente se comparten experiencias, se comparten estrategias que puedan ayudar a las demás personas que forman parte de este grupo, sino también tiene el objetivo de generar un grupo de apoyo en el cual la persona se sienta parte
Muchas veces las mujeres con el trastorno disfórico premenstrual les han dicho que exageran, les han dicho que no debe ser para tanto, les han dicho que pues algo extraño están teniendo, que quizá solamente pues están exagerando los síntomas menstruales, y el hecho de sentirse acompañadas, el hecho de sentir que hay alguien más que está viviendo lo mismo o que en ocasiones experimentan síntomas que en otros momentos quizá no se habían pensado, como síntomas disociativos, síntomas de despersonalización, entre otros síntomas, hace sentir que no se está sola en ese proceso. Por parte del terapeuta lo que hacemos es, como su nombre lo dice, psicoeducar respecto a más estrategias, respecto a la forma en cómo pueden vivir con ese diagnóstico, al manejo del tratamiento, las indicaciones adecuadas que se puedan hacer con el fin de construir, ¿sí?, algo grupal, ¿sí?, con las opiniones, experiencias. Buscamos construir aspectos que contribuyan a la recuperación individual. Es como formar un equipo, construimos algo más fuerte, algo más sustancial, y después cada una se lleva una parte de eso que se construyó para contribuir a su propio proceso. Es una experiencia maravillosa el hecho de estar en sesiones grupales con personas que tienen este mismo diagnóstico, porque comparten experiencias, vivencias, testimonios, estrategias que influyen grandemente en la recuperación. Y como te digo, es parte también del tratamiento. Un tratamiento en terapia del trastorno disfórico premenstrual estaría incompleto sin esta psicoeducación grupal que se brinda para poder aportar a la recuperación. Y con todo esto, invitarte a un grupo online. Estoy formando un grupo online de terapia para esta fase de psicoeducación del tratamiento. Estoy formando este grupo con el objetivo de hacer llegar a más personas información sobre este trastorno, que más personas puedan unirse, que más personas se sientan acompañadas durante este proceso, y por supuesto para poder ofrecer a mis consultantes y a toda persona que acuda a mí con esta misma condición un mejor tratamiento. Y sobre todo el hecho de hacerlo online hace que incluso haya más variabilidad de testimonios. Pueden acceder personas de todo el mundo, puedes escuchar las experiencias, el desarrollo de estrategias de otras partes del mundo, y eso es un factor súper importante en el proceso de recuperación. Así que si tú has llegado hasta este punto del video, quiero hacerte en verdad una cordial invitación para formar parte de este grupo de terapia online, en donde vamos a abordar esta fase elemental del tratamiento del trastorno disfórico premenstrual. En este grupo no solamente se va a brindar psicoeducación respecto al manejo de los síntomas, estrategias, al manejo del tratamiento, la importancia de cómo es que van a conectarse los trabajos de cada uno de los profesionales, cómo puedes tú continuar el tratamiento, cómo podemos prevenir recaídas. Todo este tipo de temas son los que se abordan en la terapia grupal. Y adicional a ello, pues vamos a tener el elemento grupal, nos ayuda a compartir experiencias, estrategias, y el hecho de saber que no estás sola en ese proceso, que hay alguien que te comprende, que hay alguien que ha pasado por lo mismo, por sí solo ya es sanador. Así que estás completamente invitada. Si has llegado hasta aquí, tienes pareja, novia, que quizá puede identificarse, coméntale, corre y dile que puede ser parte de este proceso sanador, que va a ser muy importante para su proceso de recuperación.
¿Cuáles son los requisitos para ser parte de este grupo? Tener el diagnóstico del trastorno disfórico premenstrual o identificarte con todo lo que durante estos minutos del video te acabo de mencionar. Adicional a ello, te voy a dejar un formulario aquí en la descripción para que por favor, si te interesa ser parte de este grupo, llenes el formulario que te voy a dejar en esta descripción, y personalmente al recibir tus respuestas yo te voy a contactar. Ahí te va a solicitar algunos datos de contacto, te voy a contactar para hacer una valoración sobre cuáles son los síntomas que estás experimentando, cuál es tu edad, todo esto, y para apoyarte también agendamos una valoración inicial de unos minutos online en una reunión virtual, y a partir de ello, si tú no tienes el diagnóstico, yo te explico cuál sería el mejor procedimiento para poder realizar tu diagnóstico de forma adecuada. Independientemente de si tengas o no el diagnóstico, yo te voy a contactar y también voy a recabar información sobre lo que es importante para esta formación del grupo. ¿Sí? Lo que yo busco es que puedan acceder la mayoría de las personas, formar incluso más de un grupo si hay más de 12 personas interesadas en formar parte de este grupo, ¿sí? Para poder establecer los días y los horarios que sean cómodos para la mayoría. Si tú ya eres mi consultante, no va a representar ningún coste económico adicional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya te atiendo en terapia individual, tú puedes acceder a este grupo completamente sin ningún coste económico adicional a lo que ya tenemos asignado en terapia individual. Y si todavía no eres mi consultante, también puedes acceder a este grupo. Yo te voy a dejar aquí toda la información en la descripción. Y cualquier duda, cualquier comentario, por favor házmelo saber. Hemos llegado al final de este video. Espero haberte informado. Toda la información que te compartí sea de gran ayuda. No olvides activar la campanita, suscribirte para estar recibiendo las notificaciones de los nuevos videos. Coméntame si tienes alguna duda, si quieres saber algo adicional de este trastorno, déjamelo aquí en los comentarios para que en el próximo video podamos abordar este tema. Compartir también este video para que muchas más mujeres puedan unirse a este grupo y realmente podamos contribuir a su proceso de recuperación del trastorno disfórico premenstrual. Hasta luego.